Shalom, shalom a todos. Adelante, ¿me escuchan? Buenas noches, profesor. Buenas, Jesús Manuel. Buenas noches, Víctor. ¿Me escuchas? Adelante, Víctor. Oh, buenas noches. Shalom, Víctor. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar con la lección del día de hoy. El día de hoy vamos a tener la unidad 2. Esta es una unidad muy sencilla. De hecho, esta unidad se compone de dos partes. Vamos a ver dos temas diferentes. Por un lado tendremos, como ven ustedes acá, el tema de la concordancia entre sustantivos y adjetivos, un tema muy sencillo, muy fácil. Y luego veremos el tema de preposiciones, que este sí va a ser un tema nuevo. Esto será un tema completamente nuevo que veremos el día de hoy para que entonces pues ya se vayan haciendo una idea de cuál será la temática del día de hoy. Bien, en primer lugar, hablemos un poco, a ver, permítanme un detalle. A ver, ¿esta lección no la hemos visto ya? No, Tengo la Preposi- duda. preposiciones no, ¿No la hemos visto? no. A ver, que me ha venido la duda. Me ha Preposiciones, venido, preposiciones no. de repente me ha venido la duda porque, Hemos dado hasta la 13, ¿no? Si no me equivoco, hasta la 13 que la dimos el pasado día 21. Lección número 13. sí, eso es en cuanto a la cantidad de lecciones que llevamos, a la cantidad de semanas. Pero la unidad que hicimos la vez pasada, o sea, no estamos, o sea, no vamos en el orden en ese sentido, no vamos en el orden exactamente de las lecciones. A ver, vamos a ver, porque aquí me ha venido ahora la duda, me ha venido la duda y quiero confirmar esto. Me ha venido la duda y quiero... Tú, Víctor, ¿tú recuerdas si esta lección ya la miramos? La unidad número 12. Pues no recuerdo, porque yo he faltado dos veces y todavía no me he puesto al día. No sé si la hemos visto. Ya lo voy a confirmar acá. Sí, gracias. Ok. No, no lo hemos visto aún. No, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Ok, bien, vamos acá entonces. Unidad 12. Esta es una unidad muy sencilla. La verdad es una unidad muy sencilla. Repito, porque acá vamos a estudiar, pues vamos a estudiar, vamos a completar un tema que ya hemos estudiado, el tema de la concordancia. Y luego veremos única y exclusivamente nuevo, será acá el tema de las preposiciones. Sí, ok, correcto. Bien, entonces, iniciamos entonces. Empecemos con la concordancia. Esto ya lo hablamos cuando estudiamos los sustantivos y adjetivos. Si ustedes recuerdan, dijimos que sustantivos y adjetivos tienen que ser iguales, tienen que concordar en género y número. Eso es igual en español. Eso es igual en español. En español tenemos que hacer que el adjetivo y el sustantivo concuerden. Tenemos que decir una casa blanca, no podemos decir una casa blanco. Tenemos que decir un caballo negro, no podemos decir un caballo negra. Entonces, en ese sentido, repito, a ver, en ese sentido, en el español y en hebreo tendremos prácticamente lo mismo. Tendremos prácticamente esa característica, pero ya la semana pasada nosotros estudiamos el artículo, si ustedes recuerdan, empezamos a estudiar el artículo, ya vimos cómo se comporta el artículo, vimos todos los cambios del artículo. Y entonces, por motivos del artículo, tenemos que incluir un nuevo concepto a la concordancia de sustantivo y adjetivo. Y el concepto es el siguiente. Los sustantivos y los adjetivos deben concordar ahora en tres
elementos. Tienen que concordar en género, en número y en definición. En otras palabras, tienen que ser idénticos en todo. Y lo nuevo que nosotros estamos incluyendo acá es la definición. Eso significa que si el sustantivo que yo tengo es un sustantivo indefinido, como en este caso, entonces el adjetivo también deberá ser indefinido. Los dos tienen que tener exactamente el mismo género, mismo número y misma definición. Si ahora, caso contrario, si el sustantivo es un sustantivo definido, entonces también el adjetivo tendrá que ser definido. Aquí ustedes pueden ver ese caso. Aquí tenemos un sustantivo definido con artículo, entonces el adjetivo también tiene que estar definido. Esto en español puede ser un poco raro, porque claro, si damos una traducción literal a esta frase, la traducción literal sería el caballo, el bueno, o el buen, el caballo. O sea, prácticamente le estamos poniendo artículo a los dos elementos. Esto en español no se hace, pero en hebreo sí. En hebreo, el sustantivo y el adjetivo tienen que ser idénticos en absolutamente todo. Y esto significa que van a compartir el mismo género, el mismo número y la misma definición. Este es el concepto base de la primera parte de la lección. Quiero ver dudas, preguntas sobre esto. Repito, tienen que ser idénticos, tienen que ser iguales en todo el sustantivo y el adjetivo. Tienen que ser idénticos, iguales. Tienen que compartir las mismas características. Y en este caso, pues lo nuevo que estamos viendo hoy es la definición. Veamos acá un ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos todos estos sustantivos y adjetivos. Tenemos en todos los casos el mismo sustantivo y el mismo adjetivo. Lo único que ha cambiado es el género. Aquí tenemos femenino singular, aquí tenemos masculino plural y aquí tenemos femenino plural. Son idénticos en género y en número. Lo siguiente en lo que tienen que ser idénticos es la definición. Si acá yo tengo artículo, entonces también el adjetivo debe tener artículo. Si acá yo no tengo artículo, entonces acá tampoco lo tendré. Tienen que ser idénticos. Nuevamente, si acá el adjetivo tiene artículo, es porque el sustantivo también lo tiene. Y finalmente, si acá yo no tengo ningún artículo, entonces tampoco lo tendré acá. Porque repito, el adjetivo cuando está modificando, cuando está acompañando a un sustantivo, el adjetivo tiene que ser idéntico en estos tres elementos: género, número, definición. ¿Hay alguna duda sobre este concepto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Hagamos un ejercicio. Ah, y ustedes son tres, perfecto. Vamos a leer estas tres frases que tenemos acá y las vamos a traducir. Aquí tenemos la primera. Abema ateora. Aquí tenemos, en este caso, abema ateora. Tenemos acá que las dos son femenino singular y las dos tienen artículo, por lo tanto las dos son definidas. Traducción: el animal puro. Recuerden, yo no voy a decir el animal el puro, no, el animal puro, el animal, pero tiene que ser el animal puro. Vamos a ver, Jesús Manuel, lee tú la segunda, por favor. Gema teorá. ¿Cuál sería la traducción de esta frase?
era puro y el otro que era Bejemá. Animal. Animal. Vale, vale. Sería, no, no está definido, aunque es femenino, ¿no? Un animal Exacto. puro. Exacto. Un animal puro, porque ahora no está definida la frase, es prácticamente la misma frase de arriba, pero indefinida. Un animal puro. Lee la siguiente, por favor, Janner. Derech yes, yesera, Yeshará. yesara, yesara. ¿Cuál va a ser la traducción de Derech Yeshará? La verdad es que como yo acabé de entrar, yo estoy un poco perdidillo, ¿eh? Pero Tranquilo, tú observa. Mira, tenemos dos opciones. Las opciones son la 4 y la 1. Ahora bien, como no tenemos artículo, cualquiera que sea la opción tiene que ser indefinida. ¿Cuál crees que será entre la 4 y la 1? sería la 4, Correcto. Un camino recto. camino recto. Lee la última, por favor, Víctor. Dice, ah, cadera, no sé si es así. Haderech. Ah, cadere, ca- Raisha, ra. Correcto. Haderech Hayeshara. Bueno, traducción. Aquí ya solo nos queda una opción. El camino recto. Claro, ustedes pueden ver que acá tenemos ahora definición. Aquí tenemos la definición. Por lo tanto, estamos delante de un sustantivo y un adjetivo definidos los dos. Ok, pregunto, ¿hay alguna duda aún sobre este caso, sobre este ejemplo? Recuerden acá, lo importante es que ustedes entiendan que el adjetivo, cuando está acompañando a un sustantivo, tiene que ser idéntico en todo. Género, número, definición. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, más que todo la duda es con la definición, porque con género y número sí tengo claro, pero la definición La todavía. definición se logra con el artículo. Ok, Si una palabra tiene artículo, es definida. Por ejemplo, bueno, ya saben, la palabra típica que utilizamos, ¿verdad? Sus. ¿Qué significa sus? ¿Recuerdan el significado de sus? Caballo. Caballo. Y entonces, sus, en este caso, que no tiene artículo, decimos que sus es una palabra indefinida. Indefinida. No tiene artículo. Indefinida. Luego, si sus se encuentra con artículo, ahora decimos que es una palabra definida. Entonces, eso es básicamente la definición. La definición se logra o la definición de una palabra se obtiene cuando la palabra tiene artículo. Si la palabra tiene artículo, decimos que es definida. Decimos que es definida. ¿Más claro ahora, Víctor? sí, ahora solo una pregunta Dime, con, dime. con respecto a la frase Rosh Hashanah. No sé si eso está definido. Hashanah. Rosh Hashanah sí está definido. Rosh Mm, Hashanah. La diferencia es que ahí tenemos algo que de hecho vamos a estudiarlo en la próxima unidad, algo que se llama cadena constructa. Y entonces, Rosh Hashanah lo traducimos el inicio del año o la cabeza del año, sería literalmente. Rosh Hashanah sería literalmente la cabeza del año, literalmente. Entonces, ahí lo que tenemos es algo que se llama cadena constructa.
Y por ser una cadena constructa, porque de hecho si ustedes se dan cuenta, tenemos solo dos palabras, Rosh, Hashanah, dos palabras, pero traducimos la cabeza del año o el inicio del año. ¿Por qué traducimos el y traducimos del? Porque en ese caso estamos delante de algo, repito, que en hebreo llamamos la cadena constructa. De hecho, Rosh Hashanah, para que lo sepan, Rosh Hashanah se escribe de esta manera. Tenemos la palabra Rosh, la palabra Rosh, bueno, aquí no, a ver, a ver, a ver. Ups. Tenemos la palabra Rosh y luego Hashanah. Rosh Hashanah. Y entonces, en ese caso, en efecto, Rosh, y aquí hay una cosa importante, Rosh no está definido, pero entiendan una cosa, aquí no tenemos ningún adjetivo, porque Shana es un sustantivo y Rosh también es un sustantivo. Entonces, esta regla de que tienen que ser iguales aplica para sustantivos y adjetivos, no para dos sustantivos. Entonces, por eso Rosh Hashanah cumple o se refiere a otro tipo de elemento, porque en Rosh Hashanah lo que tenemos son dos sustantivos que se están uniendo, dos sustantivos. Mientras que, repito, acá lo que estamos viendo hoy es sustantivo adjetivo, es diferente. Por Ok, eso no lleva el artículo, ¿no? por eso es que no lleva el artículo, por eso no decimos Harosh Hashanah, no, no, no. No decimos Harosh Hashanah, no, porque ahí no estamos hablando de adjetivo. Son dos sustantivos. Una pregunta, profesor. Dime, Jesús. ¿Siempre tiene que ir delante el sustantivo y después el adjetivo o puede ir primero el adjetivo y después el sustantivo? Generalmente va primero el sustantivo y luego el adjetivo. Puede ir el adjetivo primero. Sí, señor, puede ir el adjetivo primero. Cuando el adjetivo va primero es porque tenemos dos casos. Hay la posibilidad de dos casos, uno de dos casos. Número uno, que entonces está deseando hacer un énfasis en el adjetivo. Y entonces no es lo mismo que yo diga una casa grande, a que yo diga una grande casa, una gran casa, una gran casa. Es un gran hombre, un gran hombre. No es lo mismo un hombre grande, ¿no? Un gran hombre. Y entonces, primer caso, que se quiera hacer énfasis en el adjetivo. Segundo caso, que tengamos algo que vamos a estudiar en la unidad 21 que se llama oración nominal, que entonces ya no tenemos la idea sustantivo-adjetivo, sino que tenemos una oración copulativa. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. Si yo digo un caballo grande, estoy calificando a caballo, un caballo grande. Pero si yo digo el caballo es grande, ya ahí tenemos otra cosa. Y entonces El verbo de se ser. puede decir grande es el caballo. Sí, sí. Grande es, y entonces ahí ya tendríamos otro elemento. Pero sí, en raros casos puede llegar a pasar que se invierte el orden y que primero esté el adjetivo y después el sustantivo. Pero Va. lo normal siempre es sustantivo adjetivo. Eso es lo Ok. normal. Sustantivo adjetivo. Ok, vamos a ver más preguntas, más dudas. Porque ahora pasamos ya, si no hay más dudas, pasamos a la segunda parte de la lección. ¿Hay más dudas? ¿Más preguntas? No. Víctor, Janer, ¿ninguna duda? ¿Preguntan? Está muy ¿No? bien, gracias. Ok, vamos entonces. Preposiciones sin separar.
¿Por qué llamamos a eso? O sea, ¿por qué este concepto de preposición inseparable? Bien, ustedes ya vieron que el artículo en hebreo bíblico se une completamente a la palabra, que forma una sola palabra junto con el sustantivo. O sea, el artículo y el sustantivo forman una palabra. Bien, tenemos tres preposiciones en hebreo bíblico que funcionan igual que el sustantivo. ¿A qué me refiero? Perdón, que igual que el artículo. ¿A qué me refiero? Que al igual que el artículo se van a pegar completamente a la palabra. Son tres. Y esas tres son las preposiciones. Las opciones son P, que, le. Las tres escritas con Shba. Estas tres preposiciones pueden unirse a las palabras, sobre todo sustantivos, por supuesto, y van a modificar al sustantivo. Y entonces yo puedo tomar esta y unirla y me queda la palabra Besus. Besus. Ahora, be tiene diferentes opciones de traducción. Puede significar en, puede significar con, puede significar dentro de, dentro de. Ahora, ¿cómo traduciríamos Besús? ¿Por el caballo? En caballo En caballo, o con caballo, con caballo, dentro del caballo. Pero Dentro del caballo. dentro como que está raro, ¿verdad? sí, Dentro está de un rarísimo. dentro de un caballo. Bueno, a ver, si encontraron algo raro dentro de un caballo, pues sí, ahí sí, pero lo normal sería en un caballo con un caballo dentro de un caballo. Y ojo, no podemos decir dentro del caballo, en el caballo con el caballo, porque no tenemos artículo. Claro. Tenemos solo la preposición. Entonces, en un caballo con un caballo, dentro de un caballo, de paso, para darle un poco un poco de práctica o volver práctico esto. El primer elemento que encontramos en el texto hebreo es una preposición, be, Bereshit. que significa en, con, dentro. Por lo tanto, y no tenemos artículo. Si ustedes observan, no tenemos artículo. Por lo tanto, la correcta traducción de esta palabra no debería ser en el principio, ¿No? En debería principio. ser en principio En o en principio. un principio. En principio. En principio o en un principio. Claro. Y hay una grandísima, créanme, hay una discusión teológica alrededor de eso. Porque si nosotros decimos en un principio o en principio, significa que la palabra principio no está definida, no está determinada. Y Claro. muchos entonces, basado en eso, muchos teólogos dicen, si entonces esto que estamos viviendo no está determinado, no está definido, es porque existe más de un principio. Este es solamente uno. En un principio creó Dios. Mientras que si decimos en el principio, significa el principio, el único, el Claro. principio de todo. Mientras que acá tendríamos en principio o en un principio. Bueno, yo no les voy a dar, o sea, no vamos a entrar a la discusión de que qué significa entonces, por qué, con no. Lo que sí les tengo, lo que sí yo siempre digo es que la traducción en el principio no es correcta. No es correcta porque no tenemos artículo. No lo tenemos el artículo. No está ahí. Solo como les digo, por hacer un pequeño paréntesis de llevar esto al texto. Entonces, estas tres preposiciones que aquí las tenemos con su traducción, recuerden, se van a unir a la palabra y van a afectar el significado de la palabra, van a cambiar cómo entenderemos la palabra. Y entonces, por ejemplo, aquí estamos utilizando como ejemplo la palabra migdal. Migdal significa torre. Migdal. Si yo digo be migdal, esto puede ser en una torre,
con una torre, dentro de una torre. Aquí yo creo, recuerden que cuando una palabra tiene más de una traducción, más de una opción, tenemos que usar el contexto. Tenemos que usar el contexto para saber cuál es la correcta traducción que vamos a emplear. Debemos usar el contexto. Por eso es que acá no podemos decir, por ejemplo, con principio. No suena bien. Dentro de principio, no suena bien. Claramente la traducción es en principio. En principio. Acá entonces, repito, podemos decir en una torre, con una torre, dentro de una torre. ¿Qué? ¿Qué tiene estas opciones de traducción? Como, según, de acuerdo con. Entonces puede ser como una torre, según una torre, de acuerdo con una torre. Le. Le tiene tres opciones de traducción. A, para, de. Si yo digo le migdal, a una torre, para una torre, de una torre. Aquí también las tres opciones son buenas traducciones según el contexto. Esto es lo que hacen las preposiciones inseparables, repito. Las preposiciones inseparables se van a unir a la palabra y van a darle significado. Van a cambiar el significado. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, está bien. ¿Hasta acá estamos bien? Ok, veamos algunos ejemplos. Palabras nuevas de vocabulario en este ejercicio. Shar, con el acento en la A, primera. Sha'ar significa puerta, portal, plaza. Mishpat significa juicio o justicia. Si yo digo be mishpat, entonces estoy diciendo en juicio o justicia. O puede ser con juicio, con justicia. Cualquiera de los dos creo que aquí estaría bien. Con juicio, con justicia, en juicio, en justicia. O dentro de la justicia. Dentro del ano podemos decir, recuerda, dentro de justicia. Ah, vale, verdad. Dentro de justicia, pues podría ser también. Vamos a ver, leemos ahora cada uno, vamos a leer una. Vamos a ver, empezamos contigo, Jesús. Lee la primera, Jesús Manuel, por favor. Quemarín. Ah, nuevamente. Eso sería como No, pero léala nuevamente. quemarín. Quemaim. Ay, Quemayim. Este es Yod. Quemayim. perdón. Lo Quemain. leíste como R. Quemarim. No, Quemayim. Quemain. Ahora, ¿qué sería Quemayim? Aquí tenemos la preposición que y la palabra maim. ¿Qué sería Quemayim? Como main, ¿qué era? ¿Qué es maim? Los demás, ¿qué es maim? No me acuerdo lo que era main. Maim. Es Tierra agua, no era, ¿no? ¿Cómo, Víctor? es agua, no. Agua, Agua, correcto. Por lo tanto, ¿cómo traduces Quemayim? como agua. Como agua. Uy, esta noticia me cae como agua. Como agua. Como agua, o sea, como agua en verano, decimos acá. Como agua. Entonces, main, que es agua, agua es plural, entonces, ¿no? A ver, ahí vamos a tener una pequeña situación. Maim en hebreo en realidad puede ser tanto plural como singular. Ajá, Y entonces yo puedo decir como agua o puedo decir como aguas. claro, En hebreo digamos que no está así como definido si es uno o lo otro. Puede ser agua o aguas, vale. perfectamente. Entonces ahí ya depende también del contexto. Vamos a la siguiente. Janner, lee la siguiente. Ledanit. La de acá, es la de acá, la penúltima. Ah, sí. Vale. Sí, es la penúltima la Sí. que estamos haciendo. Vale. Besar. Beshar, correcto. Ahora, Beshar. Aquí tenemos be, preposición be, y tenemos la palabra shar. Por lo tanto, ¿cómo traducirías Beshar? ¿En plaza o con plaza? Exacto, puede ser en plaza,
esta es una ciudad, te espero en una plaza. O Bueno, esta es una ciudad con una plaza. O estoy dentro de una plaza. O es una casa con una puerta. O en un portal. O con bueno, un portal. Ahí hay varias bueno, opciones. en un portal. En una plaza con una puerta. En una puerta. Ahí hay varias opciones de traducción. Varias. Lee la última, Víctor, por favor. Sería Da- Le David Le David, correcto, le David. Ahora aquí tenemos la preposición le, que la para David. preposición le puede significar, exacto, le David. Podemos traducirlo varias opciones también, le David. Esto puede ser para David, a David, de David. Aquí hay varias opciones. Para, a, de David. De hecho, Profesor, dime Jesús. entonces la palabra Hashamain, ¿qué significa? Hashamayim significa los cielos o el cielo. Hashamain. Hashamayim, que lo tenemos acá en Génesis 1:1. Es que Mira, me suena esa palabra, me suena. Hashamain, Hashamayim. Tenemos el artículo acá, definido. artículo definido, y luego la palabra Shamaim, que puede ser cielo o cielos. Ok. Es que tiene la misma terminación que el agua. Sí, de hecho sí. Lo único diferente que tienen es esto de acá. Sha. Sha. Que Es puede lo. ser los cielos, ¿no? Son los cielos. Exacto, los cielos. Los Los cielos. cielos. Hashamain. Entonces, ahí tenemos estos ejercicios que ahí estamos haciendo acá. Miren, por ejemplo, esa última. Le David, que puede significar a David, para Para David, de David. David. Esto tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado con esa preposición. Les explico por qué. Esa preposición, por ejemplo, es muy común en los salmos. Le David. Sobre todo en los salmos, por supuesto, escritos por David. A ver, a partir del 3 creo que están los salmos de David. Exacto, aquí está, miren. Mismor le David. Mismor le David. ¿Qué significaría Mismor le David? Un salmo de David. David. Y en efecto, está bien un salmo de David, o sea, porque claro, estamos hablando de uno entre todos los salmos que David escribió. Uno. Uno entre todos los salmos. Pero claro, no olviden que la preposición también se puede traducir para. Claro. Y entonces perfectamente esto podría significar un salmo para David. ¿Qué cambiaría ahí si lo traducimos un salmo para David? Es que es muy diferente un salmo que haya escrito David a un salmo que se lo hayan dedicado al rey David. Ah, o cambia drásticamente, drásticamente, drásticamente. Ahora, quiero explicarles una cosa importante. Cuando tenemos esta preposición le con nombres propios, generalmente va a indicar la idea de pertenencia. O sea, un Mm, salmo que le pertenece a David. O sea, un salmo de David. Yo estaba en Panamá hace, ¿qué? Esto sucedió en el 2011. Yo estaba en Panamá hace 14 años prácticamente y recuerdo que habían invitado a un teólogo famosísimo, o sea, de la congregación, de la institución eclesiástica para la que yo trabajaba. Habían traído a un teólogo que se suponía que era famosísimo, importante de Sudamérica. Y este teólogo, en una entrevista que se le hizo en el país, en Panamá, dijo que el libro de Proverbios, perdón, no había sido escrito no, era Proverbios, no, Proverbios no. ¿Salmo? Cantar, Cantar de los Cantares.
que Cantar de los Cantares no había sido escrito por Salomón. Porque Cantar de los Cantares tenemos acá, delante de la palabra del nombre propio Salomón, tenemos la preposición. Y entonces él decía que esta preposición significa para. Y que entonces aquí lo que tenemos que hacer es traducir el Cantar de los Cantares para Salomón, que era alguien que le había dedicado este canto a Salomón. El Cantar de los Cantares para Salomón. Y bueno, él tuvo su entrevista. Yo miré la entrevista y yo dije, ok, dije yo, está bien. Luego teníamos una actividad donde nos íbamos a ver con él, todos los pastores. En ese tiempo yo era pastor del país. Y recuerdo que yo me acerqué y le dije, doctor, y solo quería comentarle que la entrevista que usted dio ayer dijo algo que me llamó la atención. Usted dice que el Cantar de los Cantares no es de Salomón, porque la preposición le se traduce para. Entonces yo le dije, la preposición le, no olvide que puede ser de, sobre todo con nombres propios. Y entonces le mostré el caso de los salmos. Él me decía, no, 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 significa para. Entonces le mostré el caso de los salmos y le dije, entonces en ese caso, David no escribió ningún salmo, entonces, ninguno. Porque todas las veces que tenemos Mizmor le David, no deberíamos entenderlo como salmo de David, sino salmo para David. Y entonces la preposición le nunca significaría de. Por lo tanto, todos los salmos que realmente creemos que son de David, en realidad serían salmos para David. No, 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 me dice, ahí estás equivocado. Aquí la preposición le sí significa de, porque está con nombre propio. A ver, le digo, en Cantar de los Cantares también está con nombre propio. Salomón es un nombre propio. Es exactamente el mismo caso. Y bueno, él ahí un poco se confundió, me dijo otro detalle, y dije, nada, no entiende. Claramente no entiende. Porque esto pasa, personas bueno, pueden tener doctorados en teología, doctorados en teología del Nuevo Testamento, doctorados en diferentes opciones, en diferentes ámbitos, que no necesariamente sean especialidades en lengua bíblica. Eso es posible. Un doctor puede ser doctor en teología por ejemplo, teología eclesiástica o teología de la iglesia, y no necesariamente tiene que ver con el hebreo. Pero entonces, les digo, datos interesantes que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que entender, dominar ciertos aspectos y saber que aunque una palabra tiene diferentes traducciones, según el contexto tendrá una traducción específica. Específica. Yo no puedo decir, sí, pero es que en otro lado significa otra cosa. Ese es otro contexto. Otro contexto. Así que atención a eso. Bien, vamos a ver dudas, preguntas o comentarios. No, está bien. Bueno, yo quería hacer un comentario, una curiosidad, porque se me vino un texto a la mente ahora cuando el compañero decía de la palabra de los cielos en Génesis capítulo 1, que decía que era parecida a la del agua, ¿no? Y recordaba lo que nos decías el otro día de que teníamos que mirar, casi siempre era la raíz, o sea, que en este caso es como que la raíz de la palabra agua es para los cielos también, porque estaba mirando en la segunda carta del apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, donde él dice en el capítulo 3, en el versículo 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, que provienen del agua y por el agua subsisten. Entonces puede ser por esto que la palabra sea parecida y que sea la misma raíz. Bueno, el problema es que ahí te está comparando cielos y tierra. Sí, Y cielos pero y dice tierra que no tienen la provienen misma del agua. raíz. No, no. El problema es que cómo combinas, ok, agua y cielos en hebreo Ujú, se puede combinar. El problema sería con tierra. claro. Porque si Pedro o Pablo me dijiste quién era, Pedro, Pedro, si Pedro está diciendo que la tierra proviene también del agua,
no habría una, Y que eh, por el agua subsisten, no además. habría una relación lingüística, voy a decirlo así. No habría una relación lingüística, número uno. Número dos, recuerda que ese texto está escrito en griego Sí, y no le podemos aplicar las reglas del hebreo. ya, No se ya. pueden aplicar las reglas del hebreo. Como por ejemplo un texto que yo no sé si a ustedes se los he mostrado, famosísimo. A ver, ¿dónde está? Acá, Marcos. Es Marcos 5:18. No, Mateo, perdón. 5:18. Donde Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Ni una jota ni una tilde. Entonces hay una cosa interesante. A ver, esto Jesús lo dijo en griego. Claro que sí. Número uno. Número dos, él está hablando de la ley, de la Torá. La Torá está escrita en hebreo. La Torá está escrita en hebreo. Y resulta ser que en hebreo la letra J no existe. La yo. Ah, muy bien. Aquí Jesús en ningún momento dijo J. Ujú, Él dijo Yod, que aquí lo tenemos en hebreo. Miren, Yod. ujú, Él estaba hablando de la letra Yod. la yo. Eso de J no tiene nada que ver. Número uno. Número dos. Cuando Jesús dijo esto, el hebreo no tenía tildes, porque los acentos aparecieron 1000 años después. Claro, no habían Y vocales. es que de hecho en el original no existe la palabra tilde. O sea, esta frase, ni una tilde en el original no está. Esa es una añadidura que han hecho al griego. Es una añadidura que han hecho al griego. Y aquí viene otro detalle. En griego sí existen los acentos. En griego sí. Existe la tilde y existen los acentos. Y en griego existe algo que se llama iota. Y entonces iota sí podría ser J, perfectamente. Iota podría ser J. Entonces, ¿qué significa? Aquí vienen las dificultades que enfrentan los teólogos y que enfrentan también, y lo siento, sí, que enfrenta a veces el cristianismo. Porque, repito, en hebreo no existe, en la ley, en la Torá, que lo tenemos acá, Torá, en la Torá no existe ni la J ni la tilde. Eso existe en griego. Entonces, aquí tenemos tres opciones, tres posibilidades. Una, y ustedes escojan la que es mejor. Una, o Jesús nunca dijo esto, porque si Jesús está hablando de la Torá y en la Torá no existen jotas y no existen tildes, claramente es alguien que está hablando del griego. Entonces, o Jesús nunca dijo esto, opción número uno. Opción número dos, esto fue incluido por el apóstol, por Mateo en este caso, no para defensa del Antiguo Testamento, de la Torá, sino para defensa del Nuevo Testamento, donde sí está la iota y están las tildes. Y él quiso aplicarle estas palabras a Jesús, y Jesús, pues para que tuvieran validez, pero en realidad lo que Mateo pretendía era defender al Nuevo Testamento, no a la Torá. Opción número dos. Y la opción número tres, que tal vez es la peor y es la más banal, pero también es una opción, que quien escribió esto no tenía ni idea, quien dijo esto no tenía ni idea de qué estaba diciendo. Porque Bueno, esto solo lo va a entender Jesús. Esto solo lo va a entender Jesús. puede haber Janer, una cuarta ¿tú dónde opción, ¿eh? vives, Janer? ¿Dónde vives tú, Janer? En Barcelona. Ah, no, ok. Víctor, ¿tú dónde vives? Víctor, ¿me escuchas? Sí, yo vivo en Guatemala, En pero Guatemala, ok. ¿Por qué digo esto? Esto Janer y Jesús Manuel lo van a entender. Mira, Víctor, ¿quieres que te diga algo? Yo te puedo demostrar bueno, Janer, tú eres español, Colombiano, colombiano. colombiano. Ah, pues Jesús, tú eres español, Jesús. Sí. Ok,
esta broma, Víctor, solo Yanner la va a entender. Yo les puedo demostrar que Jesús no es buen español. Les aseguro que ni siquiera se sabe la letra del himno de España. El himno de España no tiene letra. Ah, eso solo alguien que lo sabe. Pero Sí, no, imagínate que tú escuchas por ahí a alguien, ahora Víctor, ahora ya sabes. Si tú escuchas por ahí a alguien diciendo, no, si los españoles ni se saben la letra del himno. no tiene. Claro, no tiene. Aquí en España lo que hacemos es tararear la No, música. yo sé, pero lo que te quiero decir, solo alguien que lo sabe Claro. entender esa situación. Entonces acá, alguien que conoce la Torá jamás va a hablar de iotas y de tildes en la Torá, porque no Pero existen. podríamos decir de todas maneras como una cuarta opción y para dar el beneficio de la duda, ¿no? Dime, ¿cuál sería la Al cuarta? que lo escribió, hombre, que no sea que de pronto no vaya a ser tan ignorante y que no lo haya sabido hacer, no. Yo creo que más bien es como para dar una traducción al lenguaje del griego, por decir de alguna manera, en su momento, y que aquí al fin y al cabo lo que interesa es lo que quiere decir en contexto es que puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, puede caerse lo que caiga, la palabra de Dios siempre permanece Ah, y ok, entonces nada de la ley te va a quitar. contextualizando las palabras para que sean Sí, comprendidas. Y ahora sí, yo te sí, pregunto, ¿cuántas cosas más que dijo Jesús habrán contextualizado para que fueran entendidas? Porque entonces, seguro si muchas. Jesús, si Jesús leyera estas palabras, tal vez Jesús diría, un momentito, señores, yo nunca me refería ni al griego ni al Nuevo Testamento. Es que, ¿sabes qué, Señor Jesús? Es que escribimos un texto nuevo. Ay, ¿quién les dijo eso? ¿Y existe la Torá? Tal vez Jesús no tenía la intención de que se escribiera el Nuevo Testamento. O sea, esa opción tal vez sería peor. Porque imagínate un Jesús enfrentándose a esto y diciendo, a ver, ¿ustedes por qué cambiaron mis palabras? Es que queríamos contextualizarlas. ¿Contextualizarlas a qué? Al griego. ¿Y por qué al griego? Porque es que escribimos un texto nuevo en griego, un Nuevo Testamento. ¿Y quién les dijo que podían escribir un Nuevo Testamento si existe la Torá? Que no pasará jamás, que existirá hasta el final. ¿Por qué cambiar el texto de un Nuevo Testamento? ¿Por qué cambiar mis palabras para defender ese texto? ¿No sería peor? Eso sería tal vez peor. Pero Sí, bueno, aunque de todas maneras aquí lo que está haciendo es defender precisamente la ley, ¿no? exacto, aquí está defendiendo la Torá. La Yo- Torá yo- que tristemente muchos dicen que ya no debe ser ni leída ni cumplida. Antiguo pacto era para los judíos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, Jesús, veo que tienes las manos levantadas. Dime. Sí, quería preguntarle precisamente eso que usted está diciendo, porque yo me imagino que Jesús con su íntimo hablaría en arameo. Entonces el Evangelio, como conocemos nosotros, que lo escribieron en griego koiné, ¿qué lo escribieron? ¿Primero en arameo y después lo tradujeron al hebreo? ¿O directamente de la tradición lo pasaron al griego? Hay mucha discusión. De hecho, yo tuve clases con un español, con un valenciano, que su tesis doctoral hecha en la ciudad, en la Universidad de Valencia, era sobre eso. Él dice que Mateo, él propone que Mateo fue escrito en hebreo originalmente. Él propone que Mateo escribió en hebreo. Y sí, tiene algunos puntos interesantes. Ahora hay discusiones sobre eso, en qué escribieron los apóstoles. Ahora, Pero no hay escritos, no hay escritos en hebreo del Nuevo Testamento. ese es el problema. No hay forma de probar que Claro, los apóstoles hayan escrito en hebreo. No hay manera de probar. No existe. no Los existe. textos más bueno, antiguos. porque aparentemente, o lo que se dice es que como en esa época estaban viviendo bajo el yugo romano y lo que se hablaba era el griego, ¿no? No, 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 En se esa hablaba de época, latín. Se hablaba de el latín, latín. pero se hablaba latín y también se hablaba griego, ¿no? Pero si hablamos del yugo romano, la lengua oficial romana era latín. Eh, Lo lógico hubiese sido escribir en latín. Porque se dice que el cartel que se pone arriba de la cruz se pone en los tres idiomas precisamente, que eran los idiomas, tanto el local como los que se hablaban en el resto del mundo, ¿no? En Exacto. latín, en Entonces, griego y en entonces hebreo. imagínate, ahí entonces tendríamos lo siguiente, que esto, hay estudios muchos sobre esto. Significa que los apóstoles, entre los tres idiomas que tenían de opción, el hebreo
que era el idioma propio, el griego, que es un idioma diplomático, vamos a decirlo así, el latín, que es el idioma oficial del Imperio Romano, los apóstoles escogen el griego. Escogen el idioma diplomático y que sí, que va a ser el idioma que va a ser más popular y que van a haber más opciones de lectura, más personas podrán leerlo en griego que en latín o en hebreo, claramente. Esta es la prueba máxima, esa es la prueba máxima que existe para decir que en efecto el Nuevo Testamento no es ni un texto dirigido a judíos, ni de ninguna manera puede considerarse una, ¿cómo es que lo llaman? Una confirmación del Antiguo Testamento. Imposible. No. Porque si yo les digo que voy a hacer un texto nuevo del Quijote y que voy a ampliar la obra magna de Cervantes del Quijote, no lo voy a hacer en inglés, solo para que sea más leído, porque el inglés es el idioma oficial en el mundo. O no lo voy a hacer en chino, porque la mayor cantidad de personas hablan chino y entonces, no, mi obra después podrá ser traducida, no lo negaré, pero mi Claro. obra estará hecha en Castellano. castellano, el idioma de Cervantes, obviamente. Y entonces, que los apóstoles escogieran griego, repito, es una de las pruebas de que claramente el texto del Nuevo Testamento es ya una propuesta de una religión diferente a la religión del texto hebreo. Yo creo Completamente. que se quisieron diferenciar, ¿no? Se quisieron diferenciar y por eso escribieron en griego, para decir, como vosotros habéis rechazado a Cristo, nosotros Exacto. somos los judíos que hemos aceptado al Mesías. Y se quisieron diferenciar y escribieron un Nuevo Testamento y prácticamente anularon lo que eran las antiguas tradiciones, como la Torá y todo eso. Y ahí viene lo increíble. Haciendo eso, literalmente pasaron sobre las palabras de Dios. Si es que Jesús lo dijo. Porque mira qué interesante. Si ellos quisieron entonces crear un nuevo texto para anular el anterior, y entonces se les olvidaron estas palabras de Jesús. Mira qué increíble. Jesús dice, no, o sea, la ley, la Torá, no pasará jamás, nada será cambiado de la Torá hasta que todo se cumpla. Venga, pues Jesús, hacemos un texto nuevo y cambiamos todo y la Torá no existe y el Antiguo Testamento es Antiguo Pacto y era para los judíos y ahora tenemos un texto nuevo para una religión nueva. Y entonces pasaron así monumentalmente sobre estas palabras de Jesús, si es que Jesús las dijo. Claro. Entonces créanme, eso, bueno, cuando estén conmigo en clase de contexto hebreo del Nuevo Testamento se darán cuenta. El Nuevo Testamento y la religión cristiana, lamentablemente, si la analizamos a profundidad, las bases tienen sus conflictos. Tienen sus conflictos si lo tomamos como una religión creada por judíos para un mundo helénico. No, en realidad el cristianismo es una religión helénica, grecorromana, completamente grecorromana, creada para un mundo grecorromano. Claramente. Esa es la realidad. Y no es nada malo. Claramente de judaísmo o de bases judías o hebreas, el Nuevo Testamento y el cristianismo, la verdad es que no tienen nada. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es un tema que no. Vamos a terminar la lección de hoy con eso. Esto es importante. Antes yo les decía, no podemos traducir si tenemos Jesús de esta manera, con preposición, no podemos traducir con el caballo o en el caballo, porque aquí solo tenemos la preposición. Y si yo quiero decir en el caballo, con el caballo, ¿qué hacemos? La lógica nos dice
que entonces tendríamos en la palabra sus, tendríamos el artículo y luego entonces acá le uniríamos a la palabra Jesús, le uniríamos la preposición. Eso es lo que la lógica nos dice. Esto es un error. Esto en hebreo no se hace. No unimos preposiciones, o sea, Con no se escriben juntas preposiciones y artículos. Al contrario, sí. Ojo que al contrario, sí. Sí podemos tener artículo en una palabra que ya tiene preposición, eso sí. Pero cuando la preposición se tiene que unir a una palabra que ya tiene artículo, allí el caso es diferente. Y entonces, ¿qué es? Disculpen que tengo un problema acá con mi mesa. Y entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá va a pasar lo siguiente. Acá va a suceder lo siguiente. Yo tengo la palabra con artículo. A esa palabra le quiero unir una preposición. Lo que se hace es lo siguiente. Se quita la hey del artículo, dejo la vocal y dejo el dagesh y ahí coloco la consonante de la preposición. Y la palabra me queda va sus. Va sus. Va sus va a significar en el caballo. En el caballo. Y entonces, ahora sí, antes yo tenía, si ustedes se dan cuenta, antes teníamos acá Bemigdal, Kemigdal, Lemigdal. Ahora tenemos Bamigdal, Kamigdal, Lamigdal. En la torre, como la torre, a la torre. Ahí lo tenemos. Las preposiciones pueden combinarse con el artículo y entonces el artículo se contrae. En español es igual. Nosotros en español, si yo quiero decir, oye, voy a dar una vuelta a el parque. ¿Está esto correcto? al parque. Al parque. Contraemos la preposición con el artículo y decimos al parque. También se puede decir las dos cosas, ¿eh? Bueno, según las reglas oficiales del castellano, no. Según las reglas oficiales del castellano, no. Y entonces yo no te digo, vengo del parque. Ah, vengo del parque. Vengo del parque. Sí, del parque. Entonces, en hebreo pasa eso, que en hebreo se contraen la preposición y el artículo. Y esto va a provocar una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta. Recuerden que el artículo, según si se encuentra delante de guturales, el artículo cambia de vocal. El artículo puede cambiar si se encuentra delante de guturales. Cambia su vocalización. Y esto va a afectar entonces a la preposición, porque la preposición va a estar con kamats, va a estar con pataj y sin dagesh, o podrá estar con segol, según sea el caso. Como pueden ver acá, Jearim. Jearim, en este caso tenemos segol, pues acá la preposición va a tener segol. Beharim. ¿Qué significa Beharim? En las montañas. Aquí falta una S. En las montañas. Eso es tal vez el tema más complicado de hoy. Bien, eso y lo de Mateo 5. Ok, bien. Entonces, vamos a terminar acá. A ver, permítame confirmar si tenemos clase la próxima semana. Porque estamos en Yom Kippur. No afecta a Yom Kippur, pero tal vez las fiestas de Sukkot sí. Ya les voy a confirmar. Sí, tenemos clase la próxima semana. Sí, la próxima semana, el 5, tenemos clase normal. Nosotros vamos a tener pausa el 12, así que no hay ningún problema. La próxima semana tenemos clase normal. No nos afecta la celebración de Yom Kippur. Ok. Bien, bueno, shalom a todos, Jesús, Janer, Víctor y a todos los que están viendo la Muchas gracias, grabación. profesor. Saludos, nos vemos. Gracias. Shalom. Dios les bendiga.